Buenas noches a todas y todos. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. No sé si me escuchan. Buenas noches, licenciada. Fuerte y Mucho claro, gusto. licenciada. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal esta semana de parciales? Espero Ah, les haya ido súper bien. mentalmente agotado, licenciada. Me imagino, pero pues ya acabaron la primera fase, ¿verdad? De los parciales, les quedan dos y ya están a casi nada de su último año de universidad. Entonces, pues motivarlos para que pues ya en este último tramo del año, pues pongamos todas las energías, ¿verdad? Y podamos también pues ir a estar atentos, ¿verdad? Atentas y atentos a las clases, no dejar de lado también la asistencia, como se pudieron ver ustedes, dar cuenta en este primer ejercicio que hicimos de evaluación parcial, pues básicamente es estar atentos, ¿verdad? A los contenidos que vamos dando en cada clase. Muy importante también la participación, que ustedes cuando tengan dudas, pues lo podamos ir solventando en cada una de las clases, ¿verdad? Eh, Vamos a seguir teniendo esta modalidad tal cual lo hemos venido haciendo en el primer parcial, de tener una parte práctica, ¿verdad? Básicamente a mí lo que me interesa, y se los dije el primer día, ¿verdad? De clases, es que ustedes pues manejen, ¿verdad? El contenido de sus códigos. Ustedes pues tuvieron el acceso a sus códigos durante su evaluación y así lo vamos a seguir haciendo. He estado calificando algunos de sus exámenes, hay muy buenas notas, la verdad, pero también pues obviamente se evidencia quienes no asisten a clases, ¿verdad? Yo creo que eso es un punto fundamental y lo va a seguir siendo en el desarrollo de estos módulos que nos quedan, ¿verdad? Entonces, pues para instarles a que pues sigan como han venido los que participan, los que están atentos a las clases, eso les ayuda mucho. Los repasos que les mando también, ¿verdad? Creo que ese también es un elemento que no tienen que dejar de lado. Los documentos que se van subiendo a la plataforma también, ¿verdad? Más que por compromiso, pues yo diría que háganlo como un hábito, ¿verdad? De tratar de ir leyendo poco a poco los contenidos y repasando cada una de las clases que vamos dando. Pues justamente esta semana están terminando ustedes parciales, pero también tenemos que retomar algunos puntos de nuestro contenido para ir avanzando. En el módulo pasado nos habíamos quedado, ¿verdad? Como último tema, viendo aspectos generales del arbitraje, como último procedimiento de conocimiento, ¿verdad? Vamos a terminar de ver el contenido del arbitraje para ya la otra semana que nos toca clases presenciales, empezar de lleno con los procedimientos de ejecución, ¿verdad? Juicios de ejecución. Entonces, pues dando un repaso el día de hoy, viendo un aspecto que pues ya habíamos tocado antes de los parciales, el tema del arbitraje. Yo les había compartido este documento, ¿verdad? En donde ya teníamos algunos aspectos teóricos sobre la naturaleza del arbitraje, el tema del concepto de arbitraje como un método alterno de resolución de controversias, ¿verdad? Que se somete a conocimiento de personas particulares, no necesariamente de un tribunal jurisdiccional, sino específicamente a personas que se les denomina árbitros, ¿verdad? Teníamos una definición que pues define este procedimiento como un proceso sui generis, ¿verdad? Mediante el cual, por expresa voluntad de las partes, pues se pueden dilucidar conflictos, ¿verdad? O también, pues, someter a consideración de un tribunal colegiado, ¿verdad? La transacción de los mismos. Algunos antecedentes que mencionábamos ya en la clase, en la última clase hace 2 semanas, sobre el arbitraje en Guatemala, pues yo les hacía alusión que tal como en otros aspectos, Guatemala pues ha ratificado diversos tratados y convenios internacionales y el tema del arbitraje pues es uno de ellos en donde el arbitraje se reguló, ¿verdad? En el Código Civil en una primera instancia. Sin embargo, después con las reformas, ¿verdad? Se estableció específicamente que iba a contenerse todo el tema del arbitraje en una ley particular, ¿verdad? En el decreto 67-95 del Congreso de la República. Y si vemos dentro de nuestro Código Procesal Civil, ¿verdad? Todavía queda algunos resabios, ¿verdad? De esta figura de arbitraje en el título 4, juicio arbitral,
que específicamente establece, ¿verdad?, la derogación de los artículos 269 al 278 y nos remite, ¿verdad?, actualmente al decreto 6795, ¿verdad? En ese sentido, también es uno de los puntos que derivó justamente esta ley por la vigencia, o más bien por haber ratificado algunas convenciones, específicamente la Convención sobre el Conocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, o Convención de Nueva York de 1958, del cual el Estado de Guatemala, pues, ratificó, ¿verdad? Y es signatario de dicho convenio. Así también la Convención Interamericana sobre Arbitraje, ¿verdad?, Internacional, o Convención de Panamá de 1975, ¿verdad? Y pues también aplica para el caso del arbitraje todas las disposiciones del Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Entonces, esas son las bases y antecedentes que hacen que nosotros como Estado, pues, dispongamos de una ley particular que regule la materia del juicio arbitraje. Sin embargo, pues yo les explicaba también en alguna de las clases anteriores que el juicio arbitral, aunque ya no está propiamente inmerso dentro de las disposiciones de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, pues forma parte, ¿verdad?, de esos procesos de conocimiento de los cuales, ¿verdad?, habíamos ya analizado algunos, como es el juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio oral, ¿verdad?, y el arbitraje, ¿verdad? Entonces, son juicios o procedimientos que por su función son juicios de conocimiento, procedimientos de conocimiento que, pues, es necesario tener siempre esta percepción de la naturaleza del juicio arbitral, ¿verdad? También es necesario establecer cuál es el fundamento del juicio de arbitraje. Y pues esta principalmente se funda en la autonomía de la voluntad de las partes, ¿verdad? Así como hemos visto también en algunos aspectos puntuales de otros procedimientos y juicios de conocimiento, existen algunas partes donde efectivamente prevalece, ¿verdad?, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Y acá en el juicio o en el procedimiento arbitral es un fundamento, ¿verdad?, muy particular que rige, ¿verdad?, a este procedimiento, puesto que muchos de los aspectos que vamos a ver del arbitraje parten específicamente de esa voluntad, ¿verdad?, de ese acuerdo que se genere entre las partes de someter el procedimiento o el dilucidamiento de una controversia y pues también de la forma propia en que se va a decidir, de acuerdo a las partes que someten esa controversia, la solución del mismo. Entonces, un fundamento muy importante del juicio arbitral va a ser la autonomía de la voluntad de las partes, ¿verdad? Así también vamos a tener en cuenta que el arbitraje, ¿verdad?, como ya lo indiqué, tiene relación con los procesos de conocimiento y que pues forma parte también, ¿verdad?, de esos procedimientos de conocimiento que tienen como finalidad, ¿verdad?, el establecimiento de un derecho, ¿verdad?, o bien el reconocimiento de alguna acción, ¿verdad? Entonces, esa es la función del juicio arbitral. Algunas características que veíamos, ¿verdad?, del juicio arbitral también es, primero, deviene de la declaratoria de voluntad de las partes, ¿verdad? Eso lo mencionábamos como fundamento esencial del juicio arbitral. Y esto porque surge como un acuerdo o convenio entre las partes, el mismo surge de un acuerdo arbitral, es decir, un acuerdo por el cual las partes deciden someter el arbitraje a todas o ciertas controversias que hayan surgido y puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. Vamos a ver más adelante cuáles son esas características que deben tener, ¿verdad?, el acuerdo arbitral. Otra de las características del procedimiento de arbitraje es que es un tipo de proceso de conocimiento. Ya lo hemos venido indicando, ¿verdad?, hace un momento. Su naturaleza es que es un proceso de conocimiento, ¿verdad?, que pretende la declaración, constitución, modificación o condena de una controversia sobre materia en la que las partes tengan libre disposición. Otra de las características de este proceso es que es un proceso privado, ¿verdad? La ley
de arbitraje establece, ¿verdad?, el inicio del arbitraje por el acuerdo entre las partes a quienes también les corresponde acordar la designación de los árbitros y el procedimiento del arbitraje, ¿verdad? Es decir, aquí es en donde cobra sentido, ¿verdad?, fundamentalmente ese principio de acuerdo de voluntad de las partes, porque no solo corresponde a la voluntad de someter alguna controversia a este tipo de procesos, sino también la manera en que se va a solucionar. Entonces, esa es una de las características muy importantes, que es un procedimiento privado, ¿verdad? Y también es informal, pues sus procedimientos quedan a criterio de las partes o el tribunal arbitral, debiendo cumplirse con los principios fundamentales que son el principio de igualdad, el principio de audiencia, el principio de contradicción que establece la ley, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cuáles son y en dónde se encuentran regulados dentro de la ley de arbitraje estos principios fundamentales. Pero como característica general del proceso de arbitraje, puede decirse que también es informal, ¿verdad? Y por último, tiende a la privatización de la justicia, porque mediante la creación de tribunales privados ad hoc o institucionales, ¿verdad? Esto, como lo repetía en la última clase en la que estuvimos abordando algunos puntos del arbitraje, si bien es cierto, el proceso de arbitraje, ¿verdad?, se puede entender como un proceso muy particular en donde no tiene intervención los órganos jurisdiccionales, ¿verdad?, con las facultades constitucionales que así ha establecido nuestra Constitución Política de la República, sino más bien se da, ¿verdad?, se abre esta ventana para que se someta a instituciones o tribunales privados, ¿verdad?, el conocimiento y solventar una controversia, ¿verdad? Sin embargo, se reconoce, y vamos a ver más adelante, que cumpliendo con las características que establece la ley, pues puede establecerse un laudo arbitral como una cuestión de cumplimiento obligatorio, ¿verdad?, que cobra firmeza y que tiene característica de sentencia, ¿verdad?, aun cuando no haya sido emitido por un órgano jurisdiccional. Entonces, esa es otra de las características de este proceso que tiende a la privatización de la justicia, ¿verdad? La naturaleza jurídica del arbitraje, hablábamos también en la última clase, que debemos entender que pues existen diversas teorías y doctrinas relacionados a cómo se ve el arbitraje. Por un lado, algunos son de la postura, ¿verdad?, de establecer el arbitraje como una relación contractual, es decir, específicamente surge de un contrato, ¿verdad? Esta teoría explica que el arbitraje surge de la mera voluntad de las partes. Por otro lado, otra doctrina considera que el arbitraje es una actividad jurisdiccional, ¿verdad?, que destaca que el arbitraje es un juicio de conocimiento, un medio para la resolución de conflictos y por ende su naturaleza es jurisdiccional, facultad de administrar justicia, ¿verdad? Pese a que no es conocido por un tribunal jurisdiccional, esta teoría, ¿verdad?, o esta postura, pues establece que aun cuando no se ha conocido, esta facultad está trasladada a un tribunal particular o privado o ad hoc que ejerce esa función de administrar justicia y por ende no deja esa naturaleza de una actividad jurisdiccional, pese a que no sea conocido por órganos jurisdiccionales. Y por último está la doctrina mixta, ¿verdad?, que era la que yo les indicaba, que somos un poco más de la lectura de nuestra ley de arbitraje, pues acoge un poco más, ¿verdad?, esta postura, en donde pues establece que existe una doctrina mixta, ¿verdad?, para la cual el arbitraje es una institución jurisdiccional particular, pero que deviene de una relación contractual, ¿verdad? Entonces, digamos que la naturaleza jurídica del arbitraje podemos entenderla como a través de la doctrina mixta que establece al arbitraje como una institución jurisdiccional sui generis, le agregaría yo, ¿verdad?, porque pues tiene características muy puntuales que deriva de una relación contractual. Porque vamos a ver más adelante que efectivamente para someter un asunto a consideración del proceso de arbitraje es necesario que exista un escrito, ¿verdad?, o que se establezca dentro de una cláusula o un contrato per se. Entonces, efectivamente tiene una naturaleza jurisdiccional, pues ya lo vimos, que entra dentro
de la clasificación de los procesos de conocimiento, ¿verdad? Desde la doctrina del derecho civil guatemalteco, pero también es importante hacer alusión de que específicamente para someter un asunto a través de la voluntad de las partes, si bien es cierto, es necesario cumplir con el requisito de contar con un acuerdo previo con formalidades, ¿verdad? O bien que este derive de un contrato o una cláusula de un contrato, ¿verdad? Entonces, vamos a unir estas dos doctrinas y vamos a decir que esta podemos establecer como la más idónea para definir cuál es la naturaleza jurídica, ¿verdad?, del arbitraje. Luego, en la clase pasada, en la última clase, pues veíamos también cuáles eran las clases de arbitraje, ¿verdad? Y estas desarrolladas en distintos artículos del decreto 6795 del Congreso de la República y pues establecíamos que la clasificación de los tipos o procesos de arbitraje podía ser, en primer término, el arbitraje nacional, ¿verdad? Que es el que se aplica cuando los elementos que lo conforman, ¿verdad? Tanto el acuerdo, las partes, el lugar de arbitraje, el objeto de litigio y el cumplimiento tienen relación con un solo estado, ¿verdad? Entonces, eso, cuando tenemos la configuración de estos 5 elementos, el acuerdo, las partes, el lugar del arbitraje, el objeto de litigio y el cumplimiento de la relación, relacionados a un mismo estado, vamos a estar ante un arbitraje nacional, ¿verdad? Esto también lo podemos establecer en el artículo 1 de la ley de arbitraje, ¿verdad? En su momento también ya le dimos lectura a ese primer artículo de la ley de arbitraje. Segundo, tenemos el arbitraje internacional desarrollado en el artículo 2 de la ley de arbitraje y que, contrario al arbitraje nacional, pues sí debemos establecer que va a aplicarse en ciertos casos. Primero, cuando las partes del arbitraje tengan su domicilio en estados diferentes. También vamos a estar dentro de un arbitraje internacional si el lugar del arbitraje estuviera ubicado en un estado distinto que el de las partes. También en el supuesto de que el cumplimiento de la relación contractual fuera un estado distinto del de las partes. O bien cuando las partes han convenido que la cuestión objeto de arbitraje esté relacionado con más de un estado. Entonces, acá la característica, si se dan cuenta, fundamental es que, a diferencia del arbitraje nacional, el elemento que siempre va a variar o que debemos considerar va a ser el estado. Es decir, cuando existen intereses que relacionen, ¿verdad?, a más de un estado que no sean del estado en el que nosotros nos encontramos. Entonces, ante esto, vamos a estar ante el sometimiento, ¿verdad?, o ante la necesidad de someter el proceso arbitral a un arbitraje internacional. Más adelante vamos a ver también que esto es importante considerarlo porque según sea el arbitraje tanto nacional o internacional, va a ser la aplicación de algunos preceptos en cuanto a algunas regulaciones particulares, así también como en su ejecución. Bueno, también veíamos otro tipo de arbitraje que se puede desprender de la lectura de algunos artículos de la ley de arbitraje y que pues esta netamente pues puede ser considerado un poco más para establecer ciertas distinciones con el arbitraje nacional e internacional. El arbitraje a priori es uno de ellos que está regulado en el artículo también 4 de la ley de arbitraje y la ley establece que específicamente este tipo de arbitraje las partes deciden en un contrato resolver la controversia que del mismo sugiere en el futuro, también se denomina arbitraje obligatorio, ¿verdad? Entonces, este tipo de arbitraje va a ser aquel que por su naturaleza deviene de un contrato y pues también puede ser denominado arbitraje obligatorio. El arbitraje a posteriori, que también podemos establecerlo en el artículo 4 de la ley de arbitraje, es aquel en que las partes por ponen, ¿verdad?, a consideración un acuerdo arbitral y someten el conflicto que ya surgió entre ellas ante un tribunal arbitral. Entonces, este también puede ser llamado arbitraje facultativo. Contrario al arbitraje a priori, este no está sometido previamente
en un contrato o en una, sino más bien surge posteriormente a que se ha establecido la controversia entre las partes y las partes, pues posterior, como su nombre lo indica, a posteriori, establecen la necesidad de someter el asunto a conocimiento del proceso arbitral. También tenemos el arbitraje ad hoc, también que podemos establecer de la lectura del artículo 4, específicamente en el numeral 2 de la ley, que se efectúa por árbitros nombrados por las partes específicamente para ese caso y su actividad concluye con el pronunciamiento del laudo. Su actuación en consecuencia es transitoria solo para el momento, ¿verdad? Entonces, este tipo de arbitraje ad hoc, vamos a centrarnos un poco en cuanto a los árbitros nombrados o quienes van a conocer del asunto sometido al arbitraje. Entonces, específicamente cuando sean árbitros que sean nombrados solo para el conocimiento de alguna controversia puntual y que luego pues ya no tienen esta función, vamos a estar ante un arbitraje ad hoc. El arbitraje institucional es aquel arbitraje que se va a desarrollar por una institución, ¿verdad?, legalmente reconocida para la administración del arbitraje. Institución que tiene su propio procedimiento, es decir, a través de un reglamento propio, instalaciones, ¿verdad?, y a la cual recurren las partes para el nombramiento de los árbitros. En el caso guatemalteco, tenemos por parte de la Cámara, ¿verdad?, de Comercio, el Centro de Arbitraje y Conciliación. En ese sentido, podemos establecer que en algunos casos en los cuales el Estado de Guatemala y algunos particulares sometan o decidan someter a este centro el asunto que pretendan dilucidar, pues podemos establecer que en esos casos, según la descripción que nos da nuestra ley de arbitraje, vamos a estar ante un arbitraje institucional, ¿verdad? Entonces ahí podemos poner, y que pues también posiblemente en otros países, y las instituciones no solamente son nacionales, sino pueden haber instituciones internacionales también dedicadas, ¿verdad?, al tema del arbitraje. Y también tenemos el arbitraje de equidad, ¿verdad?, en donde el artículo específicamente 37 de la ley de arbitraje nos establece que también pueden denominárseles amigable composición, ¿verdad? Que por ese arbitraje los árbitros no están obligados a resolver el conflicto conforme a derecho o formalidades específicamente de la doctrina del derecho con esas particulares que nos caracterizan, ¿verdad?, a los abogados, sino más bien pueden hacerlo conforme a su leal saber y entender, ¿verdad? No necesariamente, pues, deben fungir con una especialidad, ¿verdad?, como el tema del derecho, sino más bien pueden ser personas particulares que puedan resolver la controversia sin necesidad de aplicar las instituciones netamente jurídicas, sino más bien a su leal saber y entender bajo principios particulares que ya vimos, ¿verdad?, que es el derecho de siempre darle la palabra a la contradicción y el derecho de defensa de las partes que someten el asunto al arbitraje. Entonces, también puede haber este arbitraje de equidad en el cual, pues, los que fungen son amigables componedores y que, pues, resuelven los asuntos no de forma técnica jurídica, sino más bien desde su leal saber y entender. También tenemos, contrario a este tipo de arbitraje, tenemos el arbitraje de derecho, ¿verdad? Y pues aquí, ¿verdad?, como bien lo dice su nombre, los árbitros deben resolver conforme a la ley, ¿verdad? Y las instituciones jurídicas que, pues ya sea un arbitraje nacional que establezca, ¿verdad?, también la característica de arbitraje de derecho, pues deberá someter el asunto bajo las disposiciones de la ley nacional y de las leyes e instituciones jurídicas nacionales, ¿verdad? Entonces, este tipo de arbitraje es el que, en el cual pues prevalece la ley de arbitraje, la que permite el arbitraje de equidad únicamente si las partes lo autorizan expresamente, ¿verdad? También el arbitraje voluntario se deriva de la voluntad de las partes mediante el acuerdo arbitral. Generalmente vamos a ver que casi todos, ¿verdad?, la mayoría de arbitrajes va a ser arbitraje voluntario, porque deviene la voluntad de las partes aun cuando figure en una cláusula de un contrato o un contrato per se,
digamos que la naturaleza de la voluntad de las partes al establecer esos acuerdos, pues devienen de justamente la libertad de ambas, ¿verdad? De disponer de la controversia siempre que no sea contrario a derecho. Entonces, este tipo de arbitraje, pues lo vamos a ver en la mayor parte de tipos de arbitraje, ¿verdad? Al momento de someter algún asunto. El arbitraje forzoso, que surge, ¿verdad? Cuando la ley lo impone como un medio para solucionar un conflicto, y ejemplo de este tipo de arbitrajes, lo veíamos en la última clase, pues son los que dispone el decreto 3496, ¿verdad? En su artículo 69, en el cual pues establece que los conflictos entre partes derivados de un contrato de bolsa y en otros casos deben ser resueltos salvo pacto en contrario por el arbitraje de equidad, ¿verdad? Y esto con relación a la ley del mercado de valores y mercancías, que seguramente ustedes también ya van a ver en el derecho, en el curso de Derecho Mercantil. También otro de los ejemplos que podemos dar del arbitraje forzoso es lo que regula la Ley General de Electrificación en su artículo 38, en el cual se establece que las diferencias que surjan con motivo de la imposición de una servidumbre y el monto de la indemnización se resolverán por el procedimiento del arbitraje de equidad, ¿verdad? Entonces, vemos que acá podemos ver dos ejemplos particulares en donde se da el arbitraje forzoso, pero también a su vez refieren estos dos cuerpos legales que no solo debe ser conocido el asunto por arbitraje, sino también nos mencionan qué tipo de arbitraje y justamente hacen referencia al arbitraje de equidad, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los tipos de arbitraje que veíamos en la última clase y vamos a terminar de ver algunos aspectos teóricos para finalizar este tema. Materia de arbitraje, pues ya habíamos visto también cuáles son, ¿verdad? Alguna de la materia de arbitraje que establece el artículo 3 de la ley de arbitraje, que pueden ser objeto de este tipo de procesos, todos aquellos casos en los cuales la ley establezca este procedimiento. Ya vimos dos ejemplos anteriormente, lo relacionado a la ley de mercados y valores y la ley de electrificación, ¿verdad? Todas aquellas controversias sobre materia en las cuales las partes tengan la libre disposición, también pueden ser materia de arbitraje, ¿verdad? Aquellas cuestiones en las cuales las partes tengan libre disposición y que obviamente no sean contrarios a la ley y al orden público, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles no son materia de arbitraje? Y esto es muy importante que lo tengamos presente, que no pueden ser sometidos los siguientes asuntos al proceso de arbitraje. Primero, las materias donde las partes no tengan libre disposición, que al tenor del artículo 2158 del Código Civil serían el estado civil de las personas, la validez o nulidad del matrimonio, de la institución del matrimonio o del divorcio, sobre la responsabilidad penal de los delitos que dan lugar a procedimiento de oficio. Así también no es materia de arbitraje el derecho a ser alimentado, tampoco puede ser sometido a proceso de arbitraje todos aquellos asuntos que se deja por disposición de última voluntad mientras viva el testador o donante. Son aspectos que por disposición de la ley guatemalteca, ¿verdad?, no pueden ser sometidos a conocimiento del proceso arbitral. Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme, es decir, que por ejemplo ya hayan sometido una controversia, digamos, por ejemplo, a conocimiento del proceso ordinario y que hay una sentencia firme y que para volver a tener una nueva consideración sobre el mismo asunto se quiera someter, ¿verdad?, ese asunto nuevamente a conocimiento de árbitros, ¿verdad?, mediante el proceso de arbitraje, no es posible, ¿verdad? Las cuestiones sobre las que ya haya recaído resolución judicial firme. Tampoco es objeto de materia de arbitraje las que pues estén unidas a otras sobre las que las partes no tengan libre disposición, ¿verdad? Las materias inseparables unidas a otras sobre las que las partes no tengan libre disposición. Tampoco va a ser objeto de estos asuntos
no pueden ser sujetos a arbitraje cuando la ley lo prohíba expresamente o señale procedimientos especiales para determinados casos. Y tampoco pues puede ser conocido arbitraje laboral, ¿verdad? Entonces, estos 5 asuntos no pueden ser sometidos a consideración del proceso arbitral. Entonces, hay que tener muy presente estos aspectos que, si bien es cierto, dijimos que rige, ¿verdad?, la voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad de las partes. Esta autonomía de voluntad de las partes no puede, ¿verdad?, ser superada también por el principio de legalidad, que específicamente podemos ver al desarrollar estos aspectos que, según nuestro ordenamiento jurídico, no pueden ser sometidos a conocimiento del proceso arbitral. Entonces, es muy importante también tener en consideración estos puntos que expresamente la ley nos establece. Ahora vamos a ver de manera un poco resumida cuál es la estructura del arbitraje, ¿verdad? Vamos a tener que el tratadista Francisco José Contreras Vaca señala 4 elementos fundamentales del arbitraje. Primero, el acuerdo, el procedimiento per se, el laudo y el cumplimiento. Son 4 de los puntos que forman parte fundamental de la estructura del arbitraje. Vamos a ver que específicamente no existe, ¿verdad?, un proceso previamente establecido, porque, como ya lo expliqué, va a depender mucho del tipo de arbitraje que se esté abordando. Así, pues puede haber, por ejemplo, si estamos ante un arbitraje institucional, la institución a la cual vamos a someter la solicitud de arbitraje, pues pueda tener su reglamento en donde estipule ciertos aspectos para el desarrollo del proceso de arbitraje. Sin embargo, siempre vamos a tener como característica fundamental, o más bien como elemento fundamental que no pueden faltar en un proceso de arbitraje, independientemente de la regulación propia que se establezca, ya sea por acuerdo de las partes o bien por la institución a la cual vamos a someter el arbitraje, debe haber siempre un acuerdo previo en el cual se establezca la voluntad de someter el asunto a el proceso de arbitraje. Segundo, un procedimiento preestablecido, ¿verdad? Siempre debemos establecer un procedimiento en el cual se pueda establecer cuál va a ser la metodología en el cual se va a recepcionar prueba y también la valoración de estos medios de prueba para solucionar o llegar a una resolución que solucione el conflicto sometido a arbitraje. Y por último, el laudo, que es, en este caso, sería lo paralelo a una sentencia, es decir, la decisión que va a emitir el tribunal de arbitraje. Y por último, debe haber un cumplimiento, ¿verdad? Entonces, estos son los 4 elementos fundamentales, independientemente del procedimiento que estipule cada tipo de contrato o la voluntad de las partes, siempre debe estar establecido estos 4 elementos, ¿verdad? El acuerdo, el procedimiento previamente acordado entre las partes y sometido a conocimiento de las partes, y la decisión que se tome a través del laudo, y por último el cumplimiento de esa decisión. Vamos a ver que el acuerdo es el que se da cuando las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. Mediante el acuerdo de arbitraje, las partes deciden someter su conflicto al conocimiento de árbitros. Es decir, este documento va a contener la decisión de someter cualquier asunto a conocimiento de árbitros a través del proceso de arbitraje. La ley de arbitraje establece en su artículo 10 que el acuerdo de arbitraje, primero, fundamental, debe estar y constar por escrito o puede adoptar la forma de un compromiso o cláusula compromisoria. Y está la información de acuerdo, que el mismo puede estar consignado en cartas, telegramas, telefax u otro medio de telecomunicación que deje constancia del acuerdo, ¿verdad? Entonces, característica fundamental del acuerdo para someter asuntos a arbitraje: debe estar siempre por escrito, ¿verdad? Ya sea
en un documento independiente puede adoptar también la forma de un compromiso o estar incluida en una cláusula compromisoria. Vamos a darle lectura al artículo 10 de la ley de arbitraje para ver estos aspectos. Ahora se las comparto. ¿Quiere que le ayude con la lectura del artículo 10 de la ley del arbitraje, licenciada? Sí, Nineve, gracias. En lo que comparto acá para que también vayamos tomando nota de algunos puntos que quiero que subraye. Muy bien, capítulo 2, acuerdo de arbitraje. Acuerdo 10, artículo 10, forma del acuerdo de arbitraje. 1. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y podrá adoptar la fórmula de un compromiso o de una cláusula compromisoria, sin que dicha destitución tenga consecuencia alguna con respecto a los efectos jurídicos del acuerdo de arbitraje. Se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telex, telegramas, telefax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que exista de un acuerdo que sea firmado por una parte sin ser negada por la otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula arbitral constituye acuerdo de arbitraje, siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. 2. El acuerdo arbitral podrá constar tanto en una cláusula incluida en un contrato o en la forma de un acuerdo independiente. 3. Si el acuerdo de arbitraje ha sido incorporado a contratos mediante formularios o mediante pólizas, dichos contratos deberán incorporar en caracteres destacados, claros y precisos la siguiente advertencia: este contrato incluye un acuerdo de arbitraje. Gracias, Nineves. Justamente, si se dan cuenta, esta característica fundamental, vuelvo a decir, si bien el proceso de arbitraje, uno de sus fundamentos es la autonomía y la voluntad de las partes, no deja de lado que esta debe ser expresa y debe constar fehacientemente en un documento. Y nos damos cuenta que el acuerdo arbitral tiene sus características y por eso les decía, debe constar siempre por escrito o bien de forma independiente como una cláusula de contrato o como un acuerdo independiente, ¿verdad? Entonces, al artículo 10, al que acaba de leer la compañera, vamos a ver y hacerle la anotación, primero, ¿verdad?, de las características fundamentales, ¿verdad?, de que debe ser por escrito. Además, vamos a ponerle ver artículo 4. ¿Por qué? Porque en el artículo 4 es en donde nos da la definición de acuerdo arbitral. Entonces, vamos a ver el artículo 4. Igual, al artículo 4 le vamos a hacer la anotación, ver artículo 10, en donde se encuentra, ¿verdad?, las formalidades que debe cumplir un acuerdo arbitral. El artículo 4 de la ley de arbitraje establece específicamente en su numeral 1 definiciones que acuerdo arbitraje o simplemente acuerdo, es decir, la ley misma nos dice cómo podemos, cómo le podemos poner al acuerdo, ya sea acuerdo arbitral, acuerdo de arbitraje o simplemente acuerdo, es aquel que por virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual. Entonces, si nos damos cuenta, el artículo 4 de la ley de arbitraje, en la definición, nos establece qué es el acuerdo de arbitraje. Asimismo, acá, como les vuelvo a repetir, en este artículo 10, en su ley, por favor, hacer la anotación, ver artículo 10, en donde se encuentran formalidades del acuerdo, ¿ok? Y en el artículo 10, por su parte, el artículo que ya leyó la compañera, también hacemos la anotación, ¿verdad? Ver artículo
4, ¿verdad? Que nos establece la definición y específicamente vamos a subrayar como súper importante, ¿verdad? Las disposiciones que establecen que en un contrato o un documento que tiene una cláusula arbitral constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito, ¿verdad? Acá lo fundamental es que el acuerdo, si bien es cierto, parte de la voluntad, autonomía de la voluntad de las partes debe constar por escrito, ¿verdad? Y también los otros dos incisos que nos establecen, ¿verdad? Que podemos entender con una cláusula incluida en un contrato, ¿verdad? O en forma independiente, y el numeral 3 establece que si el acuerdo de arbitraje ha sido incorporado a contratos mediante formularios o mediante pólizas, dichos contratos deberán incorporar en caracteres destacados, claros y precisos la advertencia: este contrato incluye un acuerdo arbitral. Entonces, ahí hacemos esas anotaciones, ¿verdad? En cuanto al acuerdo como primer elemento esencial del proceso de arbitraje. En estos momentos vamos a dar 5 minutos, ¿verdad? Para que llenen el formulario de asistencia. Vamos a dar 5 minutos, por favor. Estamos a las 18:32. Vamos a continuar a las 18:37, por favor. Arbitraje en el artículo 10 y en el artículo 4 relacionados al acuerdo arbitral. En el artículo 11 de la ley de arbitraje vamos a subrayar ciertos aspectos en cuanto a excepción de incompetencia fundada en el acuerdo arbitral. Esto establece la ley de arbitraje que el acuerdo arbitral obliga a las partes a respetar y cumplir lo estipulado. El acuerdo arbitral arbitral impedirá a los jueces y tribunales conocer de las acciones originadas por controversias sometidas al proceso arbitral, y siempre que la parte interesada lo invoque mediante la excepción de incompetencia. Es decir, si se somete ya un asunto a consideración del proceso de arbitraje y existe ya un acuerdo, ¿verdad?, por escrito, en el que se disponga por las partes someter el asunto a conocimiento de un tribunal de arbitraje, este asunto no puede ser sometido ante un juez, ¿verdad?, o ante la jurisdicción de los jueces, dependiendo de la materia que sea, y puede la parte, ¿verdad?, interesada en el juicio o proceso en el que se pretenda someter ese asunto ante un juez, plantear específicamente la excepción de incompetencia, ¿verdad? Y podemos indicar que el juez no puede conocer del asunto mediante la excepción de incompetencia, presentando el acuerdo arbitral, es decir, que ya existe por escrito, ¿verdad?, la voluntad de someter un asunto previamente al proceso de arbitraje. Entonces, eso es muy importante, la excepción de incompetencia fundada bajo el precepto del acuerdo arbitraje. Una vez, vuelvo a repetir, suscrito el acuerdo de arbitraje y si se pretende someter este asunto a conocimiento de un órgano jurisdiccional, se debe, ¿verdad?, plantear por la parte interesada la excepción de incompetencia. El artículo 11 también establece que se entenderá que las partes renuncian al arbitraje y se tendrá por prorrogada la competencia de los tribunales cuando el demandado omita interponer la excepción de incompetencia. Quiere decir que la parte interesada en que continúe o en mantener la decisión de someter el proceso de arbitraje está obligada a plantear la excepción de incompetencia. Si no lo hace, ¿verdad?, si se omite plantear la excepción de incompetencia, se entenderá, ¿verdad?, que el asunto deja de ser de conocimiento del proceso de arbitraje y pasa, ¿verdad?, a ser competencia de los órganos jurisdiccionales bajo la justicia ordinaria, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también. Y por último, en el numeral 2, se establece que si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo 1, es decir, la excepción, ¿verdad?, del presente artículo, habiéndose hecho valer la excepción de incompetencia, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal. Es decir, que
Si bien es cierto, se presenta dentro de un asunto ante los jueces ordinarios el conocimiento de un asunto que ya se está solventando mediante el proceso de arbitraje, este puede continuar, ¿verdad? Una vez no se haya resuelto la excepción de incompetencia, ¿verdad? Y se puede dictar el laudo mientras la cuestión se dilucida, es decir, mientras los órganos jurisdiccionales definan si entran a conocer y pues otorgan con lugar la excepción de incompetencia. Entonces, esto también es muy importante. En cuanto a el acuerdo de arbitraje, estas son algunas de las cuestiones muy importantes que debemos tomar en cuenta. Y también vamos a ver que específicamente otro de los puntos que tenemos que hacer alusión dentro de la ley de arbitraje es la composición, es decir, cómo va a estar conformado el tribunal de arbitraje. El artículo 13 establece cuál es el número de árbitros y esto lo vamos a ver primero. Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. Muy importante. Primer supuesto, en cuanto a la designación del tribunal de arbitraje, debe establecerse en cuanto al número. Primero, las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán 3, ¿verdad? Salvo que el monto en controversia no exceda de 50,000 quetzales, en cuyo caso, a falta de acuerdo, el árbitro será 1, ¿verdad? Entonces, regla general de el número de árbitros que conocen un asunto sometido al proceso de arbitraje. Primero, las partes pueden designar, ¿verdad?, de común acuerdo, cuántos árbitros vayan a conocer del asunto, ¿verdad? Segundo, si no hay acuerdo, se debe entender que van a ser 3 árbitros. Esto si la cantidad, ¿verdad?, del asunto que se somete a conocimiento del proceso de arbitraje no excede de 50,000 quetzales. Si el asunto no excede 50,000 quetzales, va a haber solo un árbitro, ¿verdad? Si no hay acuerdo entre las partes en nombrar el número que ellos decidan y el monto es de hasta 50,000 quetzales, el asunto lo conocerá solo un árbitro, ¿verdad? Ahora, de 50,000 para arriba, cuando no hay acuerdo entre las partes en el número de árbitros que vayan a conocer el asunto, se entenderá, ¿verdad?, por disposición de ley, que van a ser nombrados 3 árbitros, ¿verdad? Entonces, regla general, el número lo deciden las partes. Si no hay acuerdo entre las partes y el monto es mayor a 50,000 quetzales, se entenderá que el tribunal quedará constituido por 3 árbitros. Si el asunto es de un monto menor de 50,000 quetzales, o mejor dicho, hasta 50,000 quetzales, se entenderá que a falta de acuerdo entre las partes, será sometido el asunto a conocimiento de un solo árbitro. Entonces, es muy importante también hacer esa anotación en el artículo 13 de la ley de arbitraje. Otro de los aspectos importantes relacionados a la capacidad y la calidad de los árbitros está establecida en el artículo 14 de la ley de arbitraje, que nos establece la calidad para ser árbitros. En el numeral 1 establece: pueden ser árbitros las personas individuales que se encuentren al momento de su aceptación en pleno ejercicio de sus derechos civiles, ¿verdad? Muy importante, personas que se encuentren en el libre ejercicio de sus derechos civiles pueden ser árbitros. 2, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro, es decir, cualquier nacionalidad. 3, no podrán ser árbitros los miembros del organismo judicial. Tampoco podrán serlos quienes tengan con las partes o la controversia que se les someta a alguna de las relaciones que establece la posibilidad de abstención, excusa y recusación de un juez. Entonces, ahí vamos a hacer la anotación acá, en este numeral 3, ¿verdad? Ver ley del organismo judicial. Para establecer cuáles son las causales de excusa y recusación aplicable a los jueces. Entonces, quienes tengan esas causales o puedan recaer en esas causales no pueden ser árbitros.
Y muy importante, establece el artículo 14 que, no obstante, si las partes, conociendo dichas circunstancias, es decir, conociendo que alguno de los árbitros pueda tener o recaer en alguno de estos preceptos, ¿verdad? En cuanto al tema de que tenga la calidad, por ejemplo, de miembro del organismo judicial o que pueda tener alguna causal de excusa, recusación o algún aspecto de interés en el asunto, si las partes lo conocen y, digamos, no presentan una oposición formal, sino más bien consienten este extremo, el laudo no podrá ser impugnado por tal motivo, ¿verdad? Entonces, muy importante eso también, que debe hacerse notar cualquier aspecto de esto por la parte interesada, porque de hecho esto pues puede dar pie a una revisión también de la decisión, o más bien para que la decisión sea lo más ajustada, ¿verdad? A una parte equitativa en la resolución del conflicto y que no se tenga una parte con interés en el asunto, ¿verdad? Que pueda variar algún efecto en el laudo y que ya no sea justo, ¿verdad? Entonces es muy importante ese aspecto en cuanto a las calidades para ser árbitros. Es importante también que veamos en este aspecto, acá, hacer la anotación de el tipo de arbitraje, ¿verdad? De derecho, ¿verdad? En donde dijimos que ahí hay que sumarle cuando sean un tipo de arbitraje específicamente de derecho, la calidad, ¿verdad? De la persona que sea árbitro debe tener la facultad y conocimientos específicamente de leyes, ¿verdad? Entonces también muy importante esta anotación, ver, ¿verdad? Aspectos fundamentales del arbitraje de derecho, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se nombran a los árbitros, verdad? Sin perjuicio de lo estipulado, esto está en el artículo 15 de la Ley de Arbitraje, establece que sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 del presente artículo, las partes podrán acordar libremente o someter al reglamento de la entidad encargada de la administración de administrar el arbitraje el procedimiento para el nombramiento de los árbitros. A falta de tal acuerdo, se debe proceder de la siguiente manera. Entonces, en este artículo, en el artículo 1, acá, en donde dice que debe acordarse libremente o someter al reglamento de la entidad encargada, vamos a poner también ver arbitraje institucional, ¿verdad? Porque como dijimos, el tipo de arbitraje institucional va a ser aquello que nosotros vamos a someter ante una institución especializada en tema de arbitraje que tenga ya algunas disposiciones y un reglamento per se para el conocimiento del proceso de arbitraje. Entonces, también aquí, recuérdense hacer la anotación de ver, ¿verdad? Arbitraje institucional. Solo en la literal 1, Lidia, disculpe. Sí. Sí, en esta parte donde les estoy haciendo la anotación, donde dice entidad encargada de administrar el arbitraje. Recuérdense ver arbitraje institucional. Bueno. Primero, como regla general, ya lo vimos, primero va a ser el tema del acuerdo de las partes, ¿verdad? En cómo vamos a nombrar a esos árbitros. Ya dijimos la cantidad, cómo se define, ya lo vimos en el artículo 14, ¿verdad? Que dependiendo de la voluntad de las partes, puede someter a consideración de estas el número de árbitros que intervengan en el asunto, ¿verdad? Este número ya lo vimos. Ahora, en cuanto al nombramiento de estos árbitros, primero vamos a estar también en cuanto a la voluntad de las partes de cómo quieren nombrar a estos árbitros. Pero si no existe un acuerdo entre las partes interesadas en cuanto al nombramiento de los árbitros, en el arbitraje con 3 árbitros, cada parte nombrará a un árbitro. Es decir, la parte que convenga someter el asunto, una de las partes va a someter o va a proponer a un árbitro. La otra parte va a proponer a su árbitro y los 2 árbitros nombrados, designados, ¿verdad? Ya por las partes, van a nombrar al tercer árbitro. Así es como se va a conformar, ¿verdad? El nombramiento de los 3 árbitros, ¿verdad? Luego, entre los 3 árbitros designarán a quién debe fungir como presidente del tribunal.
Si no se logran poner de acuerdo, ejercerá como presidente el de mayor edad, ¿verdad? Entonces, muy importante este aspecto. Si una parte no nombra al árbitro dentro de un plazo de 15 días de recibido el requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los 15 días siguientes contados desde su nombramiento, la designación será hecha a petición de una de las partes por el tribunal competente conforme al artículo 9. Entonces vamos a hacer la anotación aquí que si no se existe acuerdo en cuanto al nombramiento dentro de los 15 días del árbitro que le corresponde a una de las partes, o bien de que los dos árbitros se pongan de acuerdo para el nombramiento del tercer árbitro, nos establece la ley que debemos establecer o estar a lo dispuesto del artículo 9. Y el artículo 9, por su parte, establece tribunal competente para ejercer funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje. En defecto del acuerdo entre las partes, las funciones a que se refieren los artículos 15, 3 y 4, 18, numeral 1, 21, numeral 3, 22, numeral 2 y 34 serán ejercidas a elección del actor por el juez de primera instancia de lo civil o mercantil del lugar donde se lleve a cabo el arbitraje o del lugar de celebración del acuerdo de arbitraje. El lugar donde deba dictarse el laudo, el del domicilio de cualquiera de los demandados o en cualquiera de los anteriores lugares si coinciden todas o alguna de las circunstancias anteriores. Entonces, ¿quién va a dilucidar el asunto si no llegan en acuerdo y quién va a asistir, ¿verdad? En cuanto a algunas cuestiones del arbitraje, va a ser, ya lo vimos, ¿verdad? El juez de primera instancia civil o mercantil de los supuestos que establece el artículo 9, ¿verdad? Ya sea del lugar donde se lleve a cabo el arbitraje, del lugar de celebración del acuerdo del arbitraje, el lugar donde se deba dictarse el laudo, el del domicilio de cualquiera de los dos demandados o en cualquiera de los anteriores lugares si coinciden todas o alguna de las circunstancias anteriores. Entonces, muy importante que también subrayemos el artículo 9 y que en el artículo 15 hagamos la anotación de ver el artículo 9 al cual nos remite, ¿verdad? Entonces, aquí en el artículo 14 vamos a ver y vamos a colocar de una vez que el competente, ¿verdad?, para conocer en caso de que no se defina acuerdo en cuanto al nombramiento de arbitrario, del árbitro, ¿verdad?, del árbitros, vamos a poner competente, juez de primera instancia, civil o mercantil, ¿verdad? Muy importante eso. Entonces, hacemos esa anotación en el artículo 15, numeral 2, inciso A, de la ley de arbitraje. También establece este artículo que en el arbitraje con un único árbitro, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del árbitro luego de transcurrido 15 días desde que se hizo el primer requerimiento para ello, este será nombrado a petición de cualquiera de las partes por el tribunal competente conforme al artículo 9. Acá también aplica, ¿verdad?, lo que acabamos de leer, que en caso no haya acuerdo para nombrar ese único árbitro, ¿verdad? En los casos que ya vimos que aplica que no hay acuerdo y, por ejemplo, el asunto no sea mayor a 50,000, es solo un árbitro, pero si ambas partes no se ponen de acuerdo de quién va a ser ese árbitro, pues debe someterse la decisión ante el tribunal competente, que en este caso ya vimos, va a ser el juez de primera instancia civil o el juez de primera instancia de lo civil y mercantil del domicilio, ya vimos, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde se celebra el arbitraje, del lugar en donde se celebró o el acuerdo arbitral, perdón, el lugar de domicilio de alguna de las partes o el lugar de domicilio o el lugar en donde va a cumplirse el efecto del laudo arbitral, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esos puede ser el tribunal competente para conocer de este asunto y poder definir el árbitro que entre a conocer el arbitraje, ¿verdad?
También este artículo establece que una vez designado un árbitro, este deberá manifestar por escrito su aceptación dentro de las 2 semanas siguientes a su designación. Entonces, una vez nombrado, decidido quién es o quién va a ser el árbitro que conozca el asunto sometido a arbitraje, debe aceptarlo dentro de las 2 semanas siguientes a su designación y, mucho ojo, esta aceptación también debe ser escrito. Vencido dicho plazo, a falta de manifestación expresa, se tendrá como aceptada tácitamente la designación. Es decir, aun cuando no haya enviado su aceptación por escrito, vencido el plazo de las 2 semanas, sin que exprese, ¿verdad?, de forma escrita la aceptación, se va a tener por aceptada de forma tácita. Una vez recaída la aceptación del árbitro único o del último árbitro, si el tribunal arbitral estuviera compuesto por más de uno, dicho tribunal se considerará legalmente constituido, ¿verdad? Entonces, una vez se tenga la aceptación, ya sea del único árbitro o de los árbitros que integren el tribunal, a partir de esto se tiene formalmente constituido el tribunal de arbitraje. Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes, ya sea una parte no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, las partes o los árbitros no pueden llegar al acuerdo conforme al mencionado procedimiento, un tercero, incluida una institución, no cumpla una función que le confiere en dicho procedimiento, entonces cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal competente conforme el artículo 9 que adopte las medidas necesarias, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se prevea medios para designar. Es decir, el inciso C es muy importante porque nos establece que aun cuando con el procedimiento que ya nos describe el artículo no se pueda lograr la determinación de un árbitro, pues debemos considerar que el asunto debe ser sometido ante, otra vez, un juez de primera instancia civil y mercantil para que pueda establecer la designación y el procedimiento para la designación de arbitrajes, de los árbitros, ¿verdad? Entonces, también muy importante este artículo. Entonces, nos quedamos por acá y en la próxima clase vamos a terminar de hacer estas anotaciones que son muy importantes y vamos a ver el efecto del cumplimiento y qué debe tener el laudo arbitral y, por último, cómo se ejecutan, ¿verdad?, los laudos arbitrales en Guatemala. Jafet. Sí, Jafet tiene levantada la mano. ¿Me escucha? Sí, adelante. Disculpe, una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas cuestiones que se someten ante el juez civil? Me imagino yo se hacen, bueno, con un escrito formal, evidentemente. La pregunta es si se dan varias cuestiones dentro del procedimiento que se deban someter ante el juez, ¿se les crea un número de caso o expediente o para cada una de las cuestiones que someten? Por lo general, si usted somete una consideración, pues obviamente debe ingresar como una solicitud formal, ¿verdad?, en gestión civil, en la cual asignan un número de causa, ¿verdad? Sin embargo, también al momento de que se verifique que es constante, no sé, actualmente le mentiría, ¿verdad?, pero en otros asuntos, cuando uno ve que hay un mismo asunto que ya haya conocido un tribunal, el cual haya resuelto, remiten, ¿verdad?, para acumular los procedimientos y que sea a conocimiento de este mismo órgano jurisdiccional. Ahí opera lo que, pues, generalmente es la acumulación, ¿verdad?, porque el sistema, pues, les tira de una vez cuando ingresan los datos, ¿verdad?, que si son las mismas partes que fungen y el asunto también, pues, de una vez el sistema les refiere que hay un tribunal que ha conocido del asunto y ahí, pues, se da la acumulación, ¿verdad, Jafet? Ok, muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces, si quieren, por acá lo dejamos y en la próxima clase terminamos de hacer las anotaciones a nuestra ley de arbitraje y también para avisarle a las compañeras y compañeros que pidieron examen extemporáneo,
prepararse para el día lunes porque vamos a pasarles de una vez el examen el día lunes. ¿Oyeron? Entonces, por favor, compañeras, compañeros que pidieron examen extraordinario, preparados para el día lunes a las 5:30 en punto. Por favor. Bueno, feliz noche, excelente fin de semana y buen descanso. Pase una feliz Buenas noche. noches, licenciada. Buenas noches.